Hoy vamos a hacer dos ejercicios de circuitos eléctricos. Vale, este es el primero. Tenemos que diseñar el circuito de un coche que cumpla las siguientes características. Que el coche pueda ir hacia adelante o hacia atrás. Tiene que incluir un interruptor con el que poder encender las dos luces delanteras. Y por último, hay que colocar un interruptor general que desconecte todo el circuito. Pues a ver, aquí tenemos un esquema que es el esquema de transmisión para el motor delantero y la propulsión trasera. Con esto vamos a ver qué necesitamos para hacer que el coche pueda ir hacia adelante o hacia atrás. Pues aquí tenemos nuestro motor delantero, que va a girar en un sentido concreto. Ese sentido es el que se va a transmitir a todo este eje, que es el árbol de transmisión. Y luego, el motor, mediante este árbol de transmisión y los engranajes que haya por aquí, y estos ejes, pues va a hacer que las ruedas traseras se muevan, y esas ruedas traseras son las que van a propulsar al coche, hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ir viendo. Supongamos que el motor gira en el sentido horario. Ese es el mismo sentido que va a adoptar este árbol de transmisión. Tendríamos que ver cómo irían engranados los engranajes de aquí, pero bueno, vamos a suponer que las ruedas van a girar en sentido contrario al que gira el árbol de transmisión. Entonces, ahora mismo estamos contemplando el caso en el que el árbol de transmisión gira en el sentido horario, pues las ruedas van a hacerlo en sentido antihorario. Como estas son las ruedas traseras, vemos que el coche se va a propulsar hacia adelante. Ahora consideremos el caso contrario. El motor gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces las ruedas van a girar en el sentido de las agujas del reloj. Y vemos que como estas son las ruedas traseras, el coche va a girar, se va a mover hacia atrás. Entonces, para conseguir que el coche se mueva hacia adelante o hacia detrás, necesitamos un motor que de alguna manera gire en los dos sentidos. Es decir, que en una posición gire en el sentido de las agujas del reloj y en otra posición gire en el sentido contrario, para conseguir que el coche vaya hacia adelante o hacia atrás. Pues esa posición la vamos a conseguir con un conmutador. Si el conmutador está en una posición determinada, el motor gira en un sentido y si está en otra, en el sentido contrario. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mejor ya con este circuito solución. ¿Qué tenemos? Recordemos que teníamos que cumplir las tres características anteriores. Que el coche pueda moverse hacia adelante o hacia atrás, que tengamos un interruptor para encender o apagar las dos luces delanteras y que también tengamos un interruptor general para conectar o desconectar todo el circuito. Entonces, este va a ser nuestro interruptor general. Vemos que aquí tenemos nuestra pila de 9 voltios y entonces, si este interruptor estuviese abierto, la corriente no tiene ningún camino cerrado para fluir, así que ahí no giraría el motor ni se encenderían las luces. Pero como en este caso el interruptor general está cerrado, la corriente sí que puede fluir. Por aquí vendría la I total. Y ahora, cuando llegamos a este nodo, se va a bifurcar en dos. Esta sería la I para el circuito de las luces y esta sería la I para el circuito del motor. Vamos a analizar cada uno de estos subcircuitos. Comencemos por el de las luces, que es más fácil. A ver, ahora aquí nos encontramos un interruptor, que este era el particular para el circuito de las luces. Como ahora mismo está cerrado, esta I de las luces puede fluir. Entonces, llegaríamos a este nodo y se va a bifurcar en dos, porque va a pasar una corriente para cada una de las lámparas. Y como estas lámparas vamos a suponer que tienen la misma resistencia, pues la corriente se va a dividir, se va a dividir por cada una de estas dos ramas, de la misma manera, así que por aquí iría la IL partido por 2 y por aquí la otra mitad, IL partido por 2. Llegamos a este nodo y ¿qué ocurre? Pues que estas dos corrientes, la que iba por cada una de las ramas de las lámparas, se van a volver a juntar, formando la I del circuito de las luces. Luego por aquí vendría la I del motor, que ya la veremos con más profundidad después, lo que hace, y en este nodo se vuelven a juntar, formando la I total. Vemos que en este caso las dos luces se van a encender. Vale. Pero ahora, ¿qué ocurriría si este interruptor está abierto? La primera parte va a ser la misma. Por aquí fluye la I total, llegamos a este nodo y, en principio, debería bifurcarse, como antes. Una corriente para el circuito del motor y otra para el circuito de las luces. Pero es que ahora esta I no podría progresar porque este circuito está abierto.
así que realmente toda la corriente va a ir por el circuito del motor. Entonces las luces no se encienden. Vale, ahora pasemos a analizar el circuito del motor. Recordemos, por aquí venía la I total, y si este interruptor está cerrado, se va a dividir en dos, la I de las luces y la I del motor. Ahora, aquí tenemos un conmutador, que ahora mismo está en esta posición concreta. Entonces, el motor va a girar en un sentido determinado. Si cambiamos la posición del conmutador, el motor va a girar en el otro sentido. Pero veamos por qué. Por aquí vendría la I del circuito del motor, que va a seguir el camino cerrado. Entonces vendría por aquí, atraviesa al motor, y ya por último, bueno, en este nodo de aquí se juntaría con la I del circuito de las luces, volviendo a formar la I total, y volvemos al polo negativo de la pila. Pues ¿qué ha ocurrido? Que la I del motor atraviesa al motor con este sentido, y entonces lo hace girar en el sentido de las agujas del reloj. Cambiemos ahora el conmutador de posición. Nos quedaría así. Entonces, por aquí viene la I del motor. Y ahora el camino cerrado que puede seguir es este. Atraviesa el motor y ya volvería al polo negativo de la pila. Pero es que ahora la corriente ha atravesado al motor en el otro sentido, vendría por aquí, así que lo hace girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con este conmutador conseguimos que el motor gire en un sentido o en el otro, dependiendo de su posición, y así el coche va a avanzar va a ir hacia adelante o hacia atrás. Pues aquí vemos el mismo circuito. A ver, analicemos los casos. Este era nuestro interruptor general. Como está abierto, la corriente no puede fluir por un camino cerrado. No gira el motor y no se encienden las luces. Ahora lo cerramos. Y tenemos, por aquí viene la I total, que es de 639 miliamperios. Llegamos a este nodo y se va a dividir en dos. Por aquí vendría la I del circuito de las luces, 180, y por aquí se va la del motor, 459 miliamperios. Ahora mismo, el conmutador está en esta posición concreta. El motor gira en el sentido de las agujas del reloj. Pero si lo cambiamos, si cambiamos su posición, ahora el motor gira en el otro sentido. Vale, ya tenemos analizado el circuito del motor. Ahora, ¿qué ocurre con el de las luces? Tenemos aquí un interruptor que nos va a servir para encender o apagar las dos luces. Ahora mismo el interruptor está cerrado, así que por aquí vendría la I del circuito de las luces, que se divide en dos, de igual manera por cada lámpara. Por aquí van 90 miliamperios, por aquí otros 90. Entonces en este nodo se van a volver a juntar, formando la I de las luces, 180, que se juntará con la I del motor, 459 miliamperios, para volver a formar la I total, 639 miliamperios. Ahora, si abrimos este interruptor, pues por aquí ya no va a pasar corriente, entonces la I total es la que va a pasar al circuito del motor.